Listo, muy buenas noches con los presentes. Comenzamos con la clase de software automotriz. Bueno, para su conocimiento, en la anterior semana ustedes vieron lo que es la evaluación diagnóstico, de los cuales 3 estudiantes han rendido la evaluación diagnóstico. No les ha ido tan mal. ¿Qué pasó, señorita Castillo? A usted nomás se ha caído. Bueno, revisemos qué es lo que ha pasado. La pregunta 3. En este caso la respuesta es variable. Las variables mezclan mezcla del lenguaje natural con algunas conversiones sintácticas propias del lenguaje de programación. Otra nos dice algoritmos. Nosotros nos manejamos en lenguaje de programación con unas estructuras. Tenemos 2 estructuras, el void loop, que son lo que yo pongo, identificando los puntos de salida y los puntos de ingreso, o los pines, y el void loop, que es el void setup, lo que acaba de decir, perdón, y el void loop, lo que es ya lo que va a ser mi programa. Entonces trabajamos con una estructura, no con algoritmos. La 6. Proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener un código fuente de programas computacionales se llama programación. La programación es lo que a nosotros nos permite que un circuito electrónico, digamos, haga lo que nosotros queramos. ¿Por medio de qué? De la programación. Por eso se tiene procesos de diseñar, codificar y depurar y mantener un código. En el momento que estamos hablando con códigos, estamos hablando de programación. Miren, esa es la que la señorita se ha caído. Los compañeros han googleado bien. 10 y otro compañero también se ha equivocado. El código fuente está bien. Se ha equivocado en lo que es las variables. Nosotros las variables utilizamos para, digamos, no estar poniendo el pin 1, el pin 2, el pin 3, y le pongo el int y le doy un nombre. O para no estar poniendo LED rojo, le pongo int LED rojo igual y le puedo poner una letra, un color, o le puedo poner simplemente el número de la entrada de la variable. Entonces sería lo que es un poco de la revisión acerca de la evaluación diagnóstica. Sigamos. Actualmente yo tengo matriculados en quinto 4 estudiantes, de los cuales hasta el momento ha recibido clases la señorita Castillo, señor Angulo no ha ingresado, señor Aguilar anda perdido todavía y Ramírez peor. De la evaluación diagnóstico, Aguilar no ha rendido la evaluación diagnóstico. Solo tengo señorita Castillo, señor Ramírez y Angulo Carranza. Listo, el día de hoy vamos nosotros a revisar un pequeño video y vamos a ir analizando. ¿Qué es lo que queremos analizar? Queremos prácticamente identificar 2 conceptos diferentes. Y les he dejado el día de hoy un foro que está abierto desde las 6 hasta las 22 horas. Microcontrolador. Es lo que nosotros vamos a revisar. Pero antes de eso tenemos que nosotros tener claro lo que es un microcontrolador y un microprocesador. Los estudiantes se confunden entre microprocesador y microcontrolador. Entonces vamos a revisar un video y vamos a ir analizando qué es lo que nos dice en este video.
características, en funciones, qué es lo que le distingue cada uno de los dos. Ok, aunque similares, los microprocesadores no son iguales a los microcontroladores. Hay cierta confusión entre qué es un microprocesador y qué es un microcontrolador, y vamos a ver en las siguientes diapositivas las diferencias entre cada uno. Primero vamos a empezar explicando qué es un microprocesador. Okay. Es un elemento que realiza operaciones lógico-aritméticas. Este no dispone de entradas y salidas como un microcontrolador, que vamos a ver más adelante. Requiere de más periféricos adicionales para funcionar, como memorias o controladores de bus. Sin embargo, son más veloces al realizar estas operaciones que un microcontrolador. Mucho más veloces. Entonces, por ejemplo, en el lado derecho tenemos acá la arquitectura de un microprocesador que se basa de una unidad aritmética lógica. Una unidad de control, los registros, un program counter, un buffer, los datos y acá las direcciones de datos. Vamos a ver ahora un microcontrolador. ¿Qué es un microcontrolador? Desde ya vemos al saltar la diapositiva que su arquitectura se ve diferente. Pero vamos a ver acá. Dice, son circuitos integrados compuestos de entradas, salidas, memoria, unidades lógico-aritméticas. Son en sí un elemento completo y funcional para realizar operaciones digitales. En contraste, comparados con un microprocesador, son más lentos, dado que realizan menos instrucciones por segundo. Vemos acá un ejemplo. Vemos aquí el PIC18F452, que es un microcontrolador. También, por ejemplo, otro a mencionar, aunque vamos a ver ejemplos más adelante, pero otro a mencionar es el microcontrolador ATmega, que está dentro del Arduino. Es otro microcontrolador. Hasta ahí, señorita. ¿Qué es lo que usted entendió acerca del microcontrolador y un microprocesador? ¿Se durmió, señorita Castillo? ¿Qué entendemos hasta ahí de un microcontrolador y un microprocesador? ¿Qué escuchamos en el video? ¿Cómo vamos, señor Carranza? Ya listo. Bueno, estábamos realizando un pequeño video acerca de lo que es el microcontrolador y el microprocesador. Señorita Castillo parece que se quedó dormida, entonces no me dio contestación a mi pregunta. Entonces, lo decía en este video, aunque el microprocesador y el microcontrolador se los ve similares, no son iguales. Hay cierta confusión entre un microprocesador y un microcontrolador. Ya. El microprocesador nos dice que es un elemento que realiza operaciones lógicas aritméticas, no dispone de entradas y salidas. Esa es una de las diferencias. No posee entradas y salidas como un microcontrolador. Un microcontrolador sí posee entradas y salidas. Requiere de más periféricos adicionales para funcionar. Entonces el microprocesador, si no tiene periféricos, no puede funcionar, no hace su labor, digamos. También necesita memorias y controladores de bus. Sin embargo, son más veloces al realizar estas operaciones que un microcontrolador. Es por eso que todavía no desaparecen. Nosotros aquí vemos un claro ejemplo de lo que es un microprocesador. Tenemos en nuestras computadoras Core i5, Core i7, Ryzen 3, Ryzen 7, Ryzen 5. Entonces son microprocesadores, claro que manejan la parte de las operaciones lógico-aritméticas, pero necesita de diferentes periféricos para que cumplan con su misión. De lo contrario, estos no hacen nada, necesitan de periféricos, no tienen ni entradas ni salidas. Entonces vamos a ver qué es el microcontrolador.
El microcontrolador prácticamente es un circuito integrado. Aquí nos da un ejemplo del PIC 1BF452. Entonces, también lo que nos decía en la diapositiva anterior, es un circuito integrado, posee entradas, posee salidas, memorias y unidades lógicas aritméticas. Sí, prácticamente es un solo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que el microcontrolador tiene todos sus periféricos internamente, y para que estos realicen sus funciones tiene entradas y salidas. En la parte de realizar, digamos, un proceso, los microprocesadores pues son más rápidos que los microcontroladores, pero eso pues no es más que por segundos. Entonces las diferencias, la gran diferencia radica en la aplicación que se le da a cada uno de ellos. Por un lado, los microprocesadores se encargan de tareas que requieren una gran capacidad de cómputo. Ahí tenemos pues los microprocesadores de nuestros computadores: Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 también, que creo que salió, Ryzen 7, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9. Entonces son microprocesadores que necesitan de periféricos para que puedan estos funcionar. Los microcontroladores, en cambio, no. Esto es una sola e internamente tiene sus periféricos. Hasta ahí, señorita Castillo, señor Carranza, con sus palabras, ¿cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? Alguien que me dé contestación a esa pregunta. Señor Carranza. ¿Qué pasó? Aguilar. ¿Está dormido? Castillo. Aquí estoy. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? Digamos, como dice el nombre del microprocesador, ¿qué será? Que asimila la función de la unidad o del procesamiento. Y cuando hablamos de un microcontrolador, ¿qué será lo que controla el pequeño sistema o que contiene el procesador de algún otro componente? Así cuando hablamos de lo que es la computadora o el carro, algo más o menos así creo yo. Ya, gracias Aguilar. Un microprocesador necesita de varios periféricos para realizar su función. No tiene entradas ni salidas. Trabaja más rápido sin las funciones logarítmicas. Microcontrolador, en cambio, él tiene sus periféricos internamente, tiene entradas y salidas, y tranquilamente puede realizar la función para la que él fue creado. ¿No es la diferencia? Trabaja en el orden de los kilohertz o los, comparado con algo muy importante que un microprocesador, que un microcontrolador, una tabla comparativa, porque es una tabla comparativa, escuchemos. Microcontroladores y microprocesadores primero. Bueno, volvemos después de los comerciales. Pero vamos a comparar el CPU, sus diferencias. Entonces vemos que un microcontrolador es una de las partes principales, se encarga de direccionar las instrucciones del programa. En cambio, un microprocesador tiene mucha más potencia de cálculo, por lo cual solamente realiza sus funciones con lo que tiene, que son datos y su algoritmo o programa establecido. Ahora, algo muy importante que lo diferencia de los dos es su velocidad de operación. Vemos que un microcontrolador es lento comparado con un microprocesador. Trabaja en el orden
de los kilohertz o los megahertz. En cambio, en procesadores ya trabajan en el orden de los gigahertz. Y vamos a ver ahora la memoria RAM y ROM. Quien no sabe, RAM es Random Access Memory y ROM es Read Only Memory, es por sus siglas. En microcontroladores las incluyen en un mismo circuito integrado de capacidades menores que el microprocesador. Y en microprocesadores son dispositivos externos que complementan el funcionamiento del microprocesador y de igual manera en mayor capacidad de los microprocesadores. Ahora vamos a comparar costos. Acá es donde los microcontroladores son más económicos. De nuevo, vamos a comparar este caso. Adquirir un PIC 18F45 es mucho más económico, quizá de costar unos 4 o 5 dólares este PIC hoy en día, y adquirir por ejemplo un Intel Core i5 ha de estar costando quizá unos 180 o 200 dólares por ahí, a estar oscilando el precio. Y ahora el tamaño. El microcontrolador incluye todos estos elementos en un solo circuito integrado, por lo que implica una gran ventaja en varios factores, como por ejemplo la disminución del tamaño del circuito impreso por la reducción de los circuitos externos. Y el microprocesador es pequeño sí, pero añadiendo los demás periféricos el tamaño aumenta. Vamos a ver más en i5. Vamos a analizar hasta ahí. Listo. Entonces tenemos una tabla comparativa. Tenemos microcontroladores y microprocesadores. Los dos son un complemento. No podemos dejar, digamos, que en un sistema o en mi computadora o en mi teléfono simplemente hay un microprocesador, porque si tenemos solamente un microprocesador, este no va a realizar la función que queremos. Y si tenemos un microcontrolador, este sí va a realizar las funciones que tenemos, pero va a ser lento. Entonces, el microprocesador tiene más potencia de cálculo, por lo cual solamente se realizan las funciones de datos y de algoritmos de los programas que ya vienen preestablecidos. En cambio, los microcontroladores se encargan de direccionar las instrucciones del programa. Entonces, por ende, los dos funcionan a la par, digamos. No puede estar uno lejos del otro. Pero hay sistemas que sí se los puede realizar simplemente con microcontroladores. Prácticamente el microprocesador, digamos, para que pueda realizar sus funciones necesita un microcontrolador. ¿Por qué? Porque el microcontrolador internamente ya tiene todos sus periféricos. En cambio, el microprocesador, para que pueda funcionar, necesita de la ayuda de muchos periféricos para que cumplan esa misión. En la parte de velocidad de operación, el microcontrolador es lento. Estamos hablando de kilohertz y máximo megahertz, los más avanzados. En cambio, los microprocesadores, estos sí son muy rápidos. Estamos hablando de gigahertz. Por eso la parte de, digamos, de lo que es la lectura de datos, estos la hacen de una forma muy rápida. En cambio, la velocidad de los microcontroladores va a ser más lenta. En memorias RAM y ROM, el microcontrolador pues tiene memorias internas. Por eso lo que digo, los periféricos vienen dentro de ellos. En cambio, los microprocesadores pues ya serían periféricos que se le pone para que le ayuden a cumplir su función. Hablando de costos, los microcontroladores son baratos. Estamos hablando que nosotros podemos conseguir microcontroladores desde $1. Un microcontrolador, uno de los más baratos, que vale 50 centavos, el Timer 555. Un microprocesador, pues dependiendo, como nos hacía un ejemplo, el Core i5, estamos hablando de 180, estamos hablando de un Core i7, un Core i9, y ya estamos hablando de unos $250. En cambio, los microcontroladores son baratos. Es por eso pues que, debido a la utilización de los microcontroladores, pues la ciencia ha dado un paso agigantado. Nosotros hemos tenido pues que desde la década de los 90 al 2000, digamos, la tecnología ha dado un paso
gigante, digamos, y sigue avanzando a sus grandes pasos. ¿Gracias a qué? Gracias a la ayuda de los microcontroladores y su precio, su accesibilidad, que son muy accesibles. Hace unos 20 años atrás jamás hubiésemos pensado que vamos a andar con equipos telefónicos, con nuestros celulares, y que en este pequeño aparato pues se pueda realizar muchas funciones. Solo pongámonos como referencia la primera computadora, que era el porte de una casa y no hacía más que las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ahora vemos una computadora en nuestras portátiles, 14 pulgadas, 19, una notebook de 10 pulgadas, que podemos estar haciendo muchas cosas que en ese entonces ni se imaginaban. ¿Gracias a qué se dio esto? Gracias a los microcontroladores y su accesibilidad. En tamaños, si nos ponemos a comparar un microcontrolador con un microprocesador, pues el microprocesador va a ser más pequeño. Pero si nos ponemos a comparar en la función y el tamaño, vamos a encontrar que sí, los microcontroladores son más pequeños. ¿Por qué? Porque se tiene todos sus periféricos internamente. En cambio, el microprocesador, para que yo pueda funcionar, tengo que estar implementando externamente los periféricos. Y en esa comparación, ahí sí, pues el microcontrolador le da de largo, porque el otro necesita de muchos periféricos para funcionar. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Señorita Castillo, Carranza, Aguilar. Hasta ahí va comprendiendo. Estamos muy bien. Listo, gracias. Pues continuemos revisando este video. Con el tamaño aumenta. Vamos a ver más cosas que hagan diferentes estos dos. Ok. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en microcontroladores, algunos ejemplos claros de microcontroladores son el Atmega de Atmel, es el que está dentro del Arduino, pero algo que cabe destacar, algo que quiero dejar claro, es que sí, el Arduino, todo el Arduino, no es un microcontrolador, sino lo que está dentro. El Atmega sí es un microcontrolador. Los sistemas basados en PIC de la familia Microchip, la familia ESP, como el ESP32 o ESP8266, que también cabe mencionar que trae entre ellos módulos Wi-Fi, trae sensores de temperatura algunos. También son sistemas basados en microcontroladores como la Node-MCU. Y bueno, hablando de algunos ejemplos de microprocesadores, todas las computadoras basadas en microprocesadores, como los famosos Intel o AMD, son un buen ejemplo de sistemas basados en microprocesadores. Pueden tener muchas variantes en memoria y periféricos, pero el núcleo del sistema es el mismo. Pero para que no solo queden datos, vamos a buscar algunos ejemplos. Entonces acá vemos que es un microcontrolador. Gráficamente vemos acá a nuestro compañero Atmega. Este señor está dentro de los Arduinos y pues posee estas características. Posee las entradas, las salidas. Por ejemplo, vemos aquí al compañero Atmega dentro del Arduino. Este es un microcontrolador, este que está enseñando ahora. Y ahora sí nos vamos a ver la diferencia entre un microprocesador. Podemos buscar acá microprocesador. Por ejemplo, Intel Core i5 es otra cosa muy diferente. Entonces vemos acá el Intel, que es muy diferente a lo que estábamos viendo en el microcontrolador. Y como ya mencionamos, sirve para cosas muy distintas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Entonces, señores, esa sería la diferencia, digamos, de lo que es un microcontrolador y un microprocesador.
En el aula virtual pues se les ha dejado una pequeña tarea. Aquí tenemos microcontrolador. ¿Cuál es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador? Ya hemos nosotros revisado en este pequeño video lo que es pues un microcontrolador y un microprocesador. ¿Cuáles son sus diferencias? Entonces brevemente, el microprocesador es más rápido, necesita muchos periféricos para funcionar, no tiene ni entradas ni salidas. El microprocesador es un poquito más lento para procesar datos, tiene incorporados los periféricos y tiene entradas y salidas para aumentarle más periféricos en el caso de que fuera necesario. En precios, el microcontrolador es mucho más barato, son más accesibles que un microprocesador. Un microprocesador pues necesita también trabajar conjuntamente con un microcontrolador para cumplir con su objetivo, de lo contrario no lo puede hacer. En el caso de memoria RAM, ROM, PROM, EPROM, entre otras, el microprocesador pues son los periféricos que le ayudan a funcionar. El microcontrolador los tiene implementados internamente. Entonces sería, señores, lo que es un microprocesador y un microcontrolador. Los microcontroladores vinieron prácticamente a evolucionar los grandes avances tecnológicos. Nosotros en la parte automotriz nunca nos imaginamos pasar de unos motores de carburador, digamos, a un sistema de inyección electrónica. Ahí tenemos nosotros nuestra famosa EQ o el cerebro de la computadora. Este internamente tiene microprocesadores, microcontroladores, los cuales le ayudan a cumplir con su misión. En este caso, nosotros tenemos en nuestra EQ entradas y salidas. Y ahí también estamos de periféricos que nos ayuden a controlar el motor. En este caso, pues las entradas serán de todo lo que son sensores y actuadores, sensores, y la salida todo lo que son los actuadores. Y ahí tenemos prácticamente un microprocesador, un microcontrolador. Y un microprocesador pues es el cerebro de la computadora, el cual tiene preestablecidos datos de fábrica, como por ejemplo la mezcla estequiométrica del aire combustible, entre otros. También podría tener que son los rangos de la temperatura de trabajo para poder controlar. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el rango de temperatura, digamos, está sensando el sensor de temperatura, está enviando la señal en forma de voltaje. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Todo lo que son sensores, dependiendo de los diferentes tipos, si son magnéticos, piezoeléctricos, si son ¿qué podría ser también? Entre otros, dieléctricos, hay una infinidad de sensores. Si vamos a la clasificación primaria, si son análogos o son digitales. Entonces esto lo que hacen es enviar una señal en voltaje que va de 0 a 5 voltios. Recuerden que todos los sensores funcionan con 5 voltios. Entonces si yo mando esta señal, pues como tengo mi microprocesador, analiza esa señal que está recibiendo. Analizó la señal, entonces si está dentro del parámetro que digamos que ellos más o menos van de 0 voltios, más o menos una referencia sería que estamos nosotros trabajando con nuestro motor a unos 15 grados centígrados, no pasa nada. Si sube, digamos, a unos 2-3 voltios, estamos trabajando a una temperatura de 80-90 grados centígrados, que es una temperatura ideal. Pero si sube de 4 a 5, estamos hablando que ya superamos los 90 y 120 grados. ¿Qué pasa aquí? Que si llegamos a 4.8, digamos, estamos hablando de 120 grados centígrados, entonces el electroventilador se va a encender. Pero si ya pasa de 5 voltios y se mantiene, digamos, este voltaje, no disminuye ni por más que se prende el electroventilador, pues el mensaje nos van a enviar, se nos va a prender el testigo de nuestro tablero que se está, digamos, perdón, ahí tenemos una pluma que nos indica pues que se está elevando la temperatura, que está ya entrando a rangos críticos.
Entonces ahí tenemos, primero recibe la señal, analiza y manda la señal prácticamente al microcontrolador para que éste trabaje con sus digamos actuadores y traten de que la temperatura sea estable, que sea una temperatura ideal de trabajo. En el caso de lo que es aparte de la mezcla estequiométrica que les mencionaba, ¿qué pasa aquí? No es que nuestros vehículos van a trabajar con esta mezcla 14.7 a 1, entonces es el rango que tiene establecido. Para medir esto, ¿cómo yo lo hago? Pues tengo el sensor de oxígeno en el bloque en el bloque 1, en el bloque 2. Entonces van a estar analizando cómo está saliendo los gases después de una combustión. Y esto le va a mandar, digamos, le va a mandar una señal de voltaje a nuestro microprocesador y él analiza. Según eso, según los datos que recibe en voltaje, nuestro computadora sabe si es que es mezcla rica, si es que es mezcla pobre, si es mezcla ideal, aunque nunca va a ser mezcla ideal. Lo que hace es tratar de que llegue a la mezcla ideal lo más posible. También lo que hace es, si nosotros pegamos un acelerón brusco, pues nosotros vamos a notar ese rato como que el vehículo de una como que despega, pero luego digamos nuevamente se restablece. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues este microprocesador está trabajando en milisegundos, digamos, para procesar y mandar la información al microcontrolador y pues hacer funcionar sus actuadores para que el motor se mantenga estable. En el caso de la mezcla, ¿qué pasa? Está recibiendo la señal, información de los sensores y luego trabaja por medio de sus actuadores. ¿Qué hace? Mandar más combustible o menos combustible. ¿Cómo lo hace esto? Dependiendo el tiempo de apertura de los inyectores. ¿Y de qué depende esto? Pues que la EQ pues, está comandando los inyectores y como son bobinas, esto manda una corriente de 12 voltios, esto sí, actuadores 12 voltios. Al momento que manda esta corriente de 12 voltios, estos tienen digamos una bobina la cual se magnetiza. Al momento de magnetizarse, pues sube la tobera del inyector y sale la mezcla, sale el combustible pulverizado. Entonces de aquí depende pues de la señal de voltaje por qué tiempo le envíe para que esto se abra y se cierre. Y según eso vamos nosotros controlando, digamos, lo que es la mezcla, si es que sea mezcla rica, mezcla pobre y que se mantenga estable en nuestro motor. Entrando un poco a lo que es la gestión electrónica, los microprocesadores pues nos han ayudado enormemente. Hoy vemos pues que nuestros vehículos cada vez tienen más tecnología. Por eso había un concepto que yo nunca me voy a olvidar de un amigo, que él decía que nosotros tenemos un enfoque equivocado, que a nuestros vehículos estamos cada vez adaptándole más computadoras, más cosas, más implementos, que prácticamente vamos a llegar a una parte de que nosotros vamos a llegar al final pues a tener una computadora con ruedas. Entonces decía, ¿por qué no irnos de ese lado, seguirle aumentando hasta llegar a esto, si ya tenemos computadoras? Simplemente a una computadora le pongo ruedas y que se ponga a recorrer las calles. Entonces aquí ya depende ya de los fabricantes. Nosotros estamos yéndonos al revés, según lo que me decía este amigo. Y en sí pues tiene algo de razón. Nuestros vehículos cuando aparecieron en la década de los 40 hasta la actualidad, pues ¿qué nos íbamos a imaginar? Primero el salto de lo que es carburador a inyección, y hay otro reto que se nos viene hoy en día por esto de las altas contaminaciones provocadas por el parque automotriz. ¿Qué se nos viene ahora? El cambio de la matriz energética, el cambio de motores de combustión interna a motores eléctricos. ¿Para qué? Para dejar de contaminar, porque si seguimos contaminando a este paso agigantado que hemos venido contaminando, pues simplemente la vida del ser humano puede desaparecer de este planeta. ¿Quién nos ayudó a este caso en esta evolución? Nos está ayudando enormemente, pues son los microcontroladores. Son accesibles,
cumplen su misión, no necesitan tantos periféricos, trabaja tranquilamente sin periféricos, y hoy los encontramos en casi todo. Nuestros smartwatch, nuestros teléfonos, nuestros computadores, nuestros televisores, nuestros microondas. Prácticamente en todo están los microcontroladores. Y por ello, pues en automotriz, la gestión electrónica. Tenemos la EQ, sensores actuadores, tenemos un CAN bus, los cuales pues están siempre en constante intercambio, digamos, de información. Además, nuestros vehículos han ido modernizando tanto que ahora no tenemos simplemente una computadora en nuestro vehículo. Tenemos hasta más de 29 computadoras. Claro que nos manejamos con una, como decimos, es el cerebro, que es la EQ. Por ahí tenemos computadora para la transmisión automática, computadora para las luces, para la tracción, una computadora para, digamos, para el sistema ABS, entre otros. Entre más equipado esté nuestro vehículo, más computadoras tenemos. Y seguirán aumentándose. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Les escucho, señorita Castillo. Esa pregunta que tenemos que responder dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? El foro Claro, tienen hasta las 10 para responder. Listo, señores, entonces eso sería todo por el día de hoy en la clase de software automotriz. Nos vemos con ustedes. Hoy día en la clase también tenemos de control técnico vehicular a las 7:40. Nos vemos, hasta luego, pasen bien. Realicen este foro, no se demoran más de 5 minutos. Ya les envío el enlace para la próxima clase. Hasta luego.